En este vídeo vamos a ver algunas características de las funciones de varias variables y compararlas con lo que ya conocemos de una variable, de funciones de una variable. Por ejemplo, en primer lugar, en funciones de una variable lo que hacíamos era asignar a una variable independiente, que solíamos llamar x, un valor de la variable dependiente, que en este caso sería la y. Y decíamos entonces que la y era la imagen a través de la función f de la variable x. Gráficamente lo que sucede sería algo así, es decir, para cada valor de la variable independiente x que se dibuja en el eje de abscisas, la función lo que hace es hacerle corresponder un valor de la variable dependiente y que se dibuja en el eje de ordenadas. Por ejemplo, para este valor x0 de la variable independiente, la función lo que hace es, me voy a la función, me voy al eje de la variable y lo que hace es asignarle este valor y sub 0 a este valor x sub 0. ¿De acuerdo? Esto es lo que haría la función, en este caso, en este ejemplo, en una sola variable. ¿Qué debe suceder entonces con dos variables? Pues ahora la idea es que a un punto xy, un punto con dos variables, le asignaremos un valor de una nueva variable que llamaríamos z, de forma que podemos escribir que z es una función de estas otras dos variables. La dificultad que vamos a tener es que ahora para dibujar la gráfica no lo vamos a poder hacer de una forma tan sencilla. El motivo es que ahora la variable independiente es un punto y es un punto que se puede situar en este plano. Nos serviría cualquier punto de estos de aquí que van apareciendo. Es decir, la variable independiente ahora son dos variables, una variable, un punto xy, que puede ser cualquiera de los que se sitúan en este plano que se ha dibujado en gris y que sería justamente el plano correspondiente a z igual a 0 en el espacio. La función lo que va a hacer es a cada uno de estos puntos asignarle un valor de la función. Entonces tenemos que imaginar si todos los puntos de este plano tienen una imagen, la gráfica lógicamente no va a estar en un plano, no va a estar en dos dimensiones, sino en tres. Vamos a ver ahora un par de ejemplos de lo que podrían ser las gráficas en funciones de dos variables. En primer lugar estaría aquí. Todo esto que aparece en rojo sería la gráfica, que en este caso ya veis que es una superficie. El plano en gris sería el plano z igual a 0, donde se encuentran los puntos x, y que hacen de variable independiente, y a cada uno de estos puntos se le asocia un valor z en la función que se representa en el eje z aquí de color azul. ¿De acuerdo? Y al final quedaría una superficie de esta forma. Otro ejemplo sería este. Y la idea es la misma, es decir, para cada punto de la variable independiente, que son los puntos situados en el plano de color gris, se le asocia un valor que estaría dibujado aquí en color rojo. Todo esto forma la superficie, que en este caso se llama paraboloide. Volvemos aquí arriba y seguimos con las definiciones. En este caso, la definición que vamos a ver ahora es la del dominio. La idea es la misma que para funciones de una variable, pero de nuevo el cambio está en que no vamos a buscar valores de x que cumplan cierta condición, sino valores de conjuntos de puntos x, y que cumplan cierta condición. Se trata, por tanto, de ver qué valores pueden tomar las variables independientes y vamos a estudiar simplemente los mismos casos que nos pueden llevar a problemas que en el caso de una variable. Por ejemplo, el primero de ellos sería las funciones que tienen denominador, por ejemplo esta de aquí. Entonces lo que vamos a pedirle es, pues igual que en el caso de una variable, que no se anule el denominador, es decir, en este caso el dominio lo formarían todos los puntos x, y, de forma que el denominador, x menos y, no sea 0. O lo que es lo mismo, los puntos x, y, de forma que las coordenadas x e y no sean iguales. Otro problema que nos podíamos encontrar eran las raíces de índice par, por ejemplo la raíz cuadrada,
en las que no podíamos permitir que el radicando, o sea, el argumento de esta función, 2x² menos y en este caso, tomara valor negativo. Es decir, voy a considerar en el dominio solamente los puntos en los que ese radicando sea mayor o igual que 0, que se podría expresar también de esta forma, los puntos x, y, de forma que la componente y sea menor o igual que el doble del cuadrado de la componente x. Esto ya veremos más adelante que gráficamente significará el hipógrafo de una parábola. De la misma forma, el tercero de los problemas que podía aparecer era el de los logaritmos. El argumento de un logaritmo no puede tener signo negativo ni ser nulo. De forma que en este logaritmo lo que vamos a pedir es que este cociente sea positivo. Dado que el denominador ya es positivo, la suma de cuadrados más 1 siempre tendrá signo positivo, pues solamente va a depender del signo que tenga el numerador. De forma que el dominio de esta función sean todos los puntos, de forma que el numerador sea estrictamente positivo. Repito que el denominador ya es positivo, por tanto, para que este cociente sea positivo, solamente me queda por comprobar que lo sea el numerador. No permito aquí, en esta desigualdad del dominio, no permito que se pueda dar la igualdad porque el logaritmo de 0 tampoco existe. ¿De acuerdo? Por tanto, el dominio serán todos los puntos cuyo argumento sea positivo, en este caso, x menos 3y sea mayor que 0. No vamos a ver ya más dificultades para el cálculo del dominio que las 3 que hemos visto, pero lo que sí que puede suceder es que se combinen 2 o incluso los 3 problemas vistos anteriormente. Por ejemplo, en el caso de esta función, es la raíz cuadrada de un cociente, por una parte el denominador no podrá ser 0 y por otra todo el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. ¿De qué forma un cociente es mayor o igual que 0? Pues teniendo el numerador y el denominador el mismo signo. Es decir, puede ser positivo o puede ser negativo. En este caso nos tenemos que fijar que sí que permito que el numerador sea igual a 0, es decir, sí que permito la igualdad en la restricción del numerador, pero no en la del denominador. Ya hemos comentado que el denominador no puede anularse. Todo esto es extensible generalizándolo a funciones en general que estén en Rn. Lo único que no va a ser igual o que no podemos generalizar serían las gráficas. No podemos dibujar una función más que las funciones de dos variables.